A continuación, vamos a revisar los principales elementos de estanqueidad utilizados en sistemas hidráulicos, como lo son las juntas tóricas O, los anillos de apoyo, los anillos cortados en torno, los anillos tipo T, las juntas de labio, las juntas de vaso, los anillos de segmento, las empaquetaduras de compresión y los retenes de cierre. Vamos a empezar revisando las juntas tóricas O. Este tipo de elementos de estanqueidad son los más utilizados en los equipos hidráulicos modernos. Una junta tórica O es un cierre de caucho sintético de sección redonda, como lo podemos ver acá en esta figura y acá en esta también. Como podemos ver en este corte, las juntas tóricas O se instalan en una ranura anular mecanizada en las piezas. Este tipo de elemento de estanqueidad es comprimido diametralmente. Podemos ver que es comprimido tanto en este sentido, en esta dirección, como en este sentido. Y así es como ella forma el cierre. Esta compresión diametral se debe a dos factores. El primero de ellos es la compresión debido a la instalación. Cuando esta junta tórica se ubica en esta ranura, ella queda comprimida en esta dirección. El segundo factor se debe a la presión. Suponiendo que queremos impedir el paso del flujo de esta cámara por medio de este pasaje hacia este pasaje, entonces ubicamos la junta tórica en esta ranura. Al ubicarla en esta ranura, y si tenemos ingreso de fluido presurizado por esta cámara, entonces la presión va a empujar y a comprimir a la junta tórica, impidiendo el paso de fluido. Entonces, es por esto que se puede decir que una junta tórica es actuada tanto por presión como por compresión. Acá en esta figura podemos ver el cierre positivo que este tipo de juntas crean. Cuando nos referimos a estanqueidad positiva, quiere decir que se impide el paso de la más mínima cantidad de fluido hidráulico. Un aumento de presión da como resultado una mayor fuerza contra la superficie de cierre. De esta manera, las juntas tóricas O son capaces de contener presiones extremadamente altas y por eso son tan importantes y tan utilizadas en los equipos hidráulicos modernos. Son utilizadas principalmente en aplicaciones de estanqueidad estática, aunque también pueden ser utilizadas en aplicaciones dinámicas cuando hay un movimiento alternativo muy pequeño entre las piezas. Las juntas tóricas O no son adecuadas para la estanqueidad de piezas giratorias como ejes o para aplicaciones en que hayan altas vibraciones. A muy altas presiones, la junta tórica tiende a penetrar la holgura, como lo vemos en esta imagen. Para impedir esto, se utiliza un anillo de apoyo. Este anillo de apoyo se ubica en la ranura de la junta tórica opuesta a la presión, tal como vemos acá. Tendríamos en esta parte el anillo de apoyo y acá la junta tórica. Dado el caso de que la presión actúe en ambos extremos de la junta tórica, se pueden utilizar anillos de apoyo a ambos lados. En algunas aplicaciones de estanqueidad estática, los anillos cortados en torno son un sustituto aceptable a una junta tórica. Son mucho menos costosos ya que se obtienen de tubos extruidos, que son cortados en lugar de ser moldeados individualmente como lo son las juntas tóricas. Se pueden intercambiar perfectamente por una junta tórica si poseen el mismo material. Los anillos tipo T se utilizan para efectuar cierre en los pistones de los cilindros, los vástagos de los pistones y otras piezas que posean movimiento alternativo. Ellos son construidos a partir de caucho sintético moldeado en forma de T, como lo podemos ver acá en la figura, y posee un borde redondeado. Además de ello, son reforzados por anillos de apoyo. Entonces, en el caso de este cilindro, en esta ranura ubicaríamos el anillo tipo T y además de esto ubicaríamos dos anillos de apoyo. Este elemento de estanqueidad no tiende a girar o a penetrarse en una holgura como si lo hace una junta tórica.
Las juntas de labio son elementos de estanqueidad dinámica de baja presión muy utilizados en ejes giratorios, como lo podemos ver acá en esta figura. Las juntas de labio se componen de tres elementos. Primero, un alojamiento metálico estampado que le proporciona rigidez a la junta y además facilita la alineación durante la instalación. En segundo lugar, tenemos el labio que se encuentra formado en cuero o caucho sintético. Y el tercer elemento es un resorte que permite mantener a la junta de labio apretada contra el eje. Cuando no hay presión en esta cámara, el resorte permite que la junta se mantenga apretada contra el eje y así se asegura el cierre. Ya cuando hay presión en la cámara, la presión junto con la acción del resorte permiten garantizar que haya un cierre. Las juntas de labio son elementos que garantizan una estanqueidad positiva, pero no se suelen utilizar para aplicaciones de alta presión, ya que ellas no tienen un apoyo total. Las juntas de vaso son elementos de estanqueidad positiva muy utilizadas en pistones de cilindros. Como lo vemos acá, estas son las juntas de vaso, y ellas son ayudadas a mantenerse en su lugar y a mantenerse firmemente gracias a estas placas de apoyo y retenes del vástago del cilindro. Este tipo de juntas son muy resistentes a presiones elevadas. Los anillos de segmento son elementos de estanqueidad estática utilizados frecuentemente en pistones de cilindro. Acá en este corte podemos ver el anillo de segmento y estos son fabricados en hierro colado o acero. Ofrecen una resistencia menor al movimiento con respecto a las juntas sintéticas, es decir, aquellas que son fabricadas en cuero o caucho sintético. Esos anillos se garantizan, debido a su material, a ser resistentes a presiones elevadas. Las empaquetaduras de compresión fueron uno de los primeros elementos de estanqueidad utilizados en los sistemas hidráulicos. Ahora están siendo reemplazadas por las juntas tóricas o de materiales sintéticos. Este tipo de elemento de estanqueidad ofrece estanqueidad tanto estática como dinámica. Como podemos ver en estas imágenes, la empaquetadura se comprime utilizando rosca, por brida o por la presión de un resorte. En este tipo de elementos el apriete es crítico, ya que un apriete excesivo puede acelerar el desgaste de la empaquetadura. Los retenes de cierre se utilizan en aplicaciones donde se debe asegurar la estanqueidad dinámica a alta presión en ejes giratorios. Esta estanqueidad se consigue gracias al contacto constante entre dos superficies, normalmente de carbono y de acero. Un retén de cierre consta de dos elementos, un elemento estático y un elemento dinámico. El elemento estático se ubica sobre la superficie del cuerpo y el elemento dinámico se ubica sobre el eje y de esta manera este elemento dinámico giraría contra la superficie del elemento estático. En esta imagen tenemos la aplicación de un retén de cierre. En esta parte tendríamos el cuerpo del componente y acá el eje. Entonces el elemento estático se ubicaría sobre esta superficie y el elemento dinámico sobre el eje. Así, debido al contacto entre ambas superficies, se garantiza el cierre. Una de las dos piezas tiene generalmente un resorte para mejorar el contacto inicial. Cuando la presión aumenta, la fuerza de contacto aumenta y mejora la estanqueidad de este tipo de elemento. La cantidad de piezas y la necesidad de un mecanizado de precisión entre las superficies de contacto hace que este tipo de cierre sea muy costoso. Con los retenes de cierre hemos terminado de estudiar los principales elementos de estanqueidad utilizados en algunos componentes de los circuitos hidráulicos.